Patricia Polanco Hola Martínez. Patricia. Hola, ¿cómo están ustedes? Patricia, ¿Tú te comes 32 Por la quitos antes de invitación. empezar en materia? Patricia, No, se frizó. Es que ella no le Patricia, gusta, no le gusta. Después de Patricia. esos 32 quitos de Daniel, imagínate, se quedó Ella en se shock. salió después de que mencionaron esos 32 Yo kilos. solamente digo, el cuento de Pinocho lo escribió un italiano apellido Collodi y se hizo famoso. Y Pinocho tiene películas, Pinocho tiene canciones. Aquí este programa tiene su Pinocho, el No, yo no señor creo, Pou. ¿no? El señor Pou todo lo que ha dicho no ha demostrado que es cierto, señor Mariotti. Ay, sí. Puede ser que Pero sí. después de 10 equipos uno deja hasta de contar. Patricia Polanco, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Migratorio, columnista del periódico El Día. Un tema súper importante con Patricia. El COVID ha embromado, ha dañado, ha hecho más difícil, ha dificultado el flujo de personas, no solamente por el tema sanitario, sino por el tema de los trámites. ¿Qué países han cambiado sus políticas? ¿Es más difícil solicitar un visado ahora? ¿Hay más requisitos? Patricia, estos micrófonos son tuyos, no te los lleves para tu casa. Eso Gracias, sí. señor Mariotti. Pues mire, definitivamente que el COVID ha impactado negativamente todos los procesos migratorios y de solicitudes de visa. Aquí actualmente en el país son pocos los consulados que se encuentran ofreciendo, pudiéramos decir que servicios regulares de los diferentes procesos, por un lado, y por otro lado, todavía hay dificultades, por ejemplo, con el tema de cierre de fronteras en muchos países y la mayoría de los países de la Unión Europea no están permitiendo ingreso de personas con los visados de corta estancia, que son las visas que se utilizan para ir pues de vacaciones, de turismo, de visita a visitar familiares. En el caso particular, por ejemplo, del Consulado de Estados Unidos, que es el consulado de mayor impacto en República Dominicana por la cantidad de personas que se desplaza todos los años a Estados Unidos y la cantidad de dominicanos que viven en territorio estadounidense, pues el consulado desde el 16 de marzo cerró sus puertas, todavía no ha abierto para los servicios rutinarios y tiene limitados la mayoría de sus servicios. ¿Qué ahora mismo está haciendo el consulado de Estados Unidos en particular? Pues solamente está atendiendo casos de emergencias médicas o en caso de que fallezca algún familiar y la persona deba trasladarse a Estados Unidos para participar en ese funeral. Sí, por otro lado, han habilitado ciertas facilidades, siguen con las renovaciones de los visados de turista para de alguna manera no ir acumulando esas solicitudes y el que se le venció su visa o está próximo a vencerse en estos días, pues que pueda tener esa renovación. Por un lado eso. Por otro lado, han habilitado la opción de que los padres puedan solicitarle visa a sus hijos por primera vez, si esos hijos son menores de 13 años, y que puedan hacerse esa solicitud sin entrevista. A los ciudadanos estadounidenses les han dado la facilidad de poder enviar por correo la renovación de las solicitudes de sus pasaportes, porque esto no se estaba haciendo de manera regular. A partir de agosto, pues implementaron ese servicio y poco a poco, pues han ido, dependiendo de las circunstancias, acomodando y abriendo algunos de los servicios rutinarios. Lo que sí, lamentablemente, sigue todavía en pausa son las solicitudes de visas de no inmigrantes que requieren una entrevista y las solicitudes de visas de residentes. En el caso de las solicitudes de visas de residencia, sí hay un alto impacto, sobre todo en el tema de las familias, porque desde el 16 de marzo pues no se hacen entrevistas. Hay familias que tenían años esperando que llegara el momento de esa entrevista consular para poder otorgarle esa visa de residencia y reunirse con sus familiares, y ahora lamentablemente tienen esos 9 meses de espera sin que se vislumbre una fecha exacta de reanudación de esos servicios.
¿Por qué decimos sin que se vislumbre una fecha exacta? Porque en la medida de que nosotros aquí en el país controlemos el contagio del COVID, entonces en esa misma medida el consulado pues tomará las decisiones pertinentes sobre si reabrir o no de manera total o parcial sus operaciones. Entonces, de momento todavía no se sabe cuándo hay apertura para los visados de no inmigrante y de inmigrante, con lo cual hay muchas familias que lamentablemente deben seguir en ese compás de espera. Patricia, ¿cómo estás? Cristian Morel de este lado. Gracias, hola Cristian, cuéntame. Mira, yo en medio de la pandemia tuve la bendición de tener un hijo. Yo soy nacido en Estados Unidos y he iniciado el proceso de adquirir el pasaporte americano para mi hijo. Para el niño, ok. ¿Qué me ha dicho la embajada? Reúne los documentos, envíanos escaneados por email. Por correo. Y te damos fecha ahí. ¿Qué tiempo está tardando el plazo entre el envío y la fecha? ¿Y dónde te reciben ahora? Mira, te siguen recibiendo en la misma sede del consulado. Ellos han estado habilitando citas de maneras muy puntuales. Es posible que en cualquier momento ya de estos días te contacten para una cita y que esa cita te la pongan para dentro de 2 o 3 semanas. Cuestión de que tú puedas terminar de reunir tus documentos, te prepares y que también a ellos les dé tiempo pues ir entrevistando las personas que antes de esa solicitud que tú hiciste, pues hicieron la misma solicitud. Una vez que ya te hacen tu entrevista y que es aprobada ese pasaporte del niño y ese certificado de ciudadanía, entonces tardan aproximadamente 10 días laborables en enviarte a la dirección que tú le indiques, que generalmente las personas ponen la dirección de su domicilio, de su casa, un certificado de ciudadanía que indica que ese bebé nació en República Dominicana de padre ciudadano y que nació siendo estadounidense. Y además de eso, entonces te mandan el pasaporte del bebé. Ese pasaporte va a ser un pasaporte de 5 años, que es el tiempo máximo de vigencia que otorgan los pasaportes para los menores de 16 años. Entonces es posible que de aquí ya a mediados del mes de enero, o sea, de aquí a un mes más o menos, pues tú tengas tu proceso concluido. Todo va a depender, por supuesto, de cómo sigamos nosotros manejando localmente el contagio, si ellos determinan o no que van a seguir recibiendo personalmente ciertas solicitudes o si de alguna u otra manera tienen algún tipo de restricción en los próximos días y deciden suspender todos los servicios, como pasó, por ejemplo, en el mes de agosto, que en el mes de agosto, por alrededor de algunas 3 o 4 semanas, no hubo ningún tipo de servicio que se presentara de manera presencial. Buenas tardes, Patricia. Daniel Pou de este lado. Buenas tardes, don Daniel. Cuénteme. Encantado. Mire, yo quiero hacerle una pregunta porque me ha dado vuelta en mi exiguo cerebro desde hace un tiempo. Mire, yo conozco una persona que ha solicitado visa de turismo 2 veces para ir a Estados Unidos. La primera vez no pudo ir porque tuvo un accidente de tránsito. La segunda vez no pudo ir porque se le apareció otro tema y decidió irse a Europa, Sudamérica y era una visa corta, no la utilizó. En días pasados esa persona estaba conversando con unos amigos y un amigo aseguró que una persona que haya sido visada de turista 2 veces y no haya hecho uso de la visa norteamericana, se le ve como una persona no con poca imagen para ser candidato a otro visado de turismo. Mire, en realidad los requerimientos para que un cónsul entienda que el solicitante califica o no para la visa, no necesariamente están sujetos a que la persona use o no las visas anteriores que haya hecho. Sí a que le haya dado buen uso a la misma. ¿Qué quiere decir un buen uso? Que si la persona tenía una visa de 1 año con entradas múltiples o una visa de 3 meses y una entrada o una visa de 10 años de entradas múltiples, que los viajes que esa persona haya hecho hayan sido realmente de visita de turista. En el caso de su relacionado que nunca ha usado las visas,
Si esas visas fueron de menos de 10 años con entradas múltiples o de una sola entrada, obligatoriamente él va a tener que entrevistarse para volver a solicitar la visa. Y en esa entrevista, pues, el cónsul es muy probable que le pregunte por qué tuvo esos 2 visados y por qué no los usó. Ahí ya entonces él dará las respuestas precisas que tengan que ver con las razones por las cuales la visa no se usó, y además, pues por supuesto va a tener que presentar documentación que avale su arraigo aquí en República Dominicana para que el oficial consular entienda que no tiene la intención de ir a quedarse Patricia, con esa visa de turista. Patricia, hola, Charlie Mariotti Paz de este lado. Una última Dígame, pregunta. Sí. En los últimos días hemos visto que este año han llegado a República Dominicana más de 2.000 deportados que cumplieron la pena en los Estados Unidos, cumplieron su deuda con la sociedad norteamericana y fueron repatriados. Esas personas que son deportados, que ya cumplieron su tiempo en Estados Unidos, ¿qué tiempo deben esperar para volver a solicitar? ¿Pueden volver a solicitar visa y qué tiempo deben esperar? Todo va a depender de por qué fueron deportados. Si fue una persona que simplemente se quedó en Estados Unidos con su visa y se quedó de manera ilegal, dependiendo del tiempo que se haya quedado de manera ilegal, va a tener que esperar 3, 5 o 10 años para volver a solicitar. Si por el contrario fue una persona que cometió un delito, un crimen, robo a mano armada, robo agravado, participó lamentablemente en tráfico de sustancias ilícitas o dio muerte a una persona, esas son situaciones que le impiden de por vida calificar a esa persona para una visa, ya sea de turista o incluso para una visa de residencia, aún le haga la petición un ciudadano estadounidense. O sea que todo va a depender de por qué esa persona fue deportada y qué situación tuvo en Estados Unidos. Patricia Polanco Martínez, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerla a usted en este programa. Un abrazo fuerte. Mis saludos para todos. Gracias, Patricia.